qué, cómo, para qué y cuándo. Eso es lo que uno tiene que preguntarse, si es relevante. ¿Alguna vez se han preocupado por no resolver un crucigrama? ¿O por no entender la teoría de la relatividad? Ni sabía que existía una teoría de la relatividad. Porque no todo vale la pena hacerle caso ni entenderlo. Pero hay cosas que uno tiene que entender. Y una de esas cosas vitales para entender es la palabra de Dios. Eso es. Podemos ignorar cuál es el trinomio cuadrado perfecto, podemos ignorar en qué año se firmó realmente la Declaración de Independencia de nuestro país, pero no podemos ignorar la palabra de Dios, eso sí. Y por eso aprendemos a interpretarla. Y dijimos que hay distintos géneros en la Biblia, y un género es el género discursivo, el discurso, que tiene todos los mandamientos. Y una de esas partes del género discursivo está en lo que conocemos como la ley de Dios o la ley de Moisés, que está de Éxodo. Bueno, a veces se le toma desde Génesis, pero casi solo está desde Éxodo hasta Deuteronomio. ¿Cómo saber qué partes de esa ley sigue vigente para nosotros? Y dijimos que de acuerdo a la forma en que se presenta, podemos dividirla en tres. La primera es la ley moral. Y la ley moral entendemos que es moral y que trasciende todas las épocas porque la Biblia trasciende todas las épocas. Vemos que antes de Moisés matar ya era malo y que fuera del pueblo del pacto de Israel matar es malo y después en el Nuevo Testamento matar es malo. Entonces esa ley es universal. Y nos dimos cuenta que esas leyes universales estaban en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, entonces decimos que es el resumen de la ley moral de Dios, así se dice. Podemos hacer un resumen todavía más pequeño que es ¿cuáles son los dos mandamientos importantes según nuestro Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, del primero al cuarto mandamiento es amarás a Dios y del quinto al décimo es amarás a tu prójimo. Y hay un resumen. Ahora, ¿qué hacemos con el resto de leyes? Hoy leímos que el Señor aplaude o condena a aquel que se acuesta con una mujer menstruosa, dice. ¿Es eso pecado? Al menos para Ezequiel, sí era pecado. Para el Señor, usted les dice, ustedes son injustos cuando hacen esto. Y una de esas cosas era acostarse con una mujer menstruosa. ¿Sigue vigente eso para nosotros o está vigente para nosotros? Vamos a ver, apliquemos el mismo criterio. ¿Era pecado antes de la ley de Moisés? ¿Vemos en la Biblia que eso era pecado antes de la ley de Moisés? No dice nada. No dice nada. En los pueblos fuera de Israel, tampoco. No dice nada. En la Biblia no dice nada. ¿Y en el Nuevo Testamento? Tampoco dice nada. Tampoco es parte de los 10 mandamientos. ¿Y cuál era el otro criterio que aplicamos, Mauricio? Que era universal y trascendía los tiempos. ¿Les parece a ustedes, por sentido común, que eso sea pecado? Sin conocer la ley. ¿Les parece que eso sea pecado? Pecado. Independientemente del tema higiénico, salud. ¿Pecado? No parece. ¿Verdad? No parece. Entonces, ¿qué hacemos con estas leyes? Muchos los que dicen es no me conviene, no es para mí. Así es, ¿verdad? No, esto como que no es lógico. ¿Es lógico para quién? Para mí porque no me conviene. No, así no es el asunto. Entonces empezamos a ver que hay dos tipos de leyes que se encuentran también en la ley mosaica. Una ley que tiene que ver con las ceremonias y otra que tiene que ver con la vida civil de Israel. ¿Cuál es la ley ceremonial por excelencia? El mandamiento ceremonial más grande que encontramos. El Santa Cena es el nuevo pacto, sí. ¿Y en la ley de Moisés?
La Pascua. ¿Qué hay? Ese es uno. ¿Qué otro? La circuncisión. ¿Qué otro? Los sacrificios. De hecho, los sacrificios reúnen casi todo. La Pascua era un sacrificio. ¿Se recuerdan cómo se hacía la Pascua? La Santa Cena del Antiguo Pacto. Se seleccionaba un cordero unos días antes, se limpiaba la casa, por cierto. Se limpiaba la casa, se sacaba la levadura, se seleccionaba en el 10º de Nisan y después se presentaba al templo, se sacrificaba y después se comía. Esa era la Pascua. Entonces, las principales leyes ceremoniales tienen que ver con sacrificios. De aquí vienen un montón de leyes, que es Pascua, es una. ¿Cómo celebrar la Pascua? ¿Qué otro? ¿Qué otras leyes sacrificiales? De todas las que hay. Las de la purificación. ¿Cómo eran las leyes de la purificación? ¿Cómo era? Exactamente. Esa era una. Cuando paría o cuando daba luz, tenía que esperar un tiempo de limpieza y después llevar su animal para su sacrificio. Y entonces era purificada. La de la mujer menstruosa también. Tenía que esperar el tiempo, mostrarse delante del sacerdote, llevar su sacrificio y ya, es purificada. El varón que durmió con ella también tenía que hacerlo. A, a los entierros, los muertos también. Esas son leyes relacionadas con el sacrificio. Entonces están las leyes de purificación. eh, bueno, todas incluyen leyes de purificación. Por eso el asunto con el Señor tan crítico. Cuando él iba caminando y de repente dice, alguien me tocó. ¿Y qué le dicen los discípulos? Señor, míranos, estamos aquí todos amontonados. No, alguien me tocó con fe. Eso es lo que quería decir él. ¿Y quién había sido? La mujer con flujo de sangre. ¿Qué le tenían que hacer? La iban a matar por estar contaminando a otras personas. No podía acercarse a nadie. Y el Señor le dice, tú ya estás limpio. ¿Cómo resuelve el Señor el asunto de no ser impuro? Purificándola. Tan simple, ¿verdad? Ese era el punto, que ella siendo impura y tocaba a alguien lo iba a hacer inmundo, pero lo que pasó fue al revés, ella llegó al templo y vio la fuente y se lavó y ella fue limpia. Ese fue el asunto con todos los problemas sacrificiales que tuvo nuestro Señor, fue así. A los leprosos también pasa lo mismo, ellos están acá, la purificación que está descrita. ¿Qué otras leyes relacionadas con los sacrificios hay? Hermanos, Levítico es grande. No has leído Levítico. Es que no me acuerdo ahorita. También entra, esa es otra categoría que voy a ver después, que tiene que ver con los ministros, que no podían hacerse marcas. Eso lo vamos a ver en un momento. Sacrificios, ni mayugaduras, ni nada. Para la expiación, ¿qué es expiación? ¿Qué significa la palabra expiar? A veces usamos redención, expiación, justificación, perdón, todo eso como si fueran sinónimos, pero no son sinónimos. Expiación significa quitar el pecado.
Si yo los perdono, yo no les quito el pecado. Simplemente les quito la culpa o la condenación. Los eximo de las consecuencias. Pero yo no puedo expiarlos. Por eso uno dice el chivo expiatorio, que es aquel que toma la culpa en lugar de otro. Va a ser el chivo expiatorio. En la expiación, sí, en todas estas. Es el por quitar la culpa. ¿Qué otras había? Las ofrendas de paz, las ofrendas de acción de gracias. ¿Qué otra? Los votos. Bueno, por ejemplo, el voto nazareo que hace Pablo. Mm, hacen falta, ¿verdad? ¿Qué otras tenían? También tenían la Pentecostés, eh, Sukkot y Shavuot. Panes sin levadura es aquí en Pascua, que es tabernáculos y Pentecostés. Entonces, estas leyes se regulaban la forma de los sacrificios. También ciertos alineamientos. Esa es la parte civil. Pesaj. Para que no crean que es otra cosa, ¿verdad? Entonces tenemos estas leyes que tienen sacrificios. Y dice cómo hacer el sacrificio, llevar una cosa, dos cosas, este animal, cierta edad. Y ahí está en el Levítico, yo primero Dios empezamos cuando terminamos Ezequiel con Éxodo. Y ahí vamos a ver, y todas son especiales, son bien especiales, bien bonitas, cómo se presentan, pero todas tienen sacrificios. ¿Qué hacemos con esto? ¿Sacrificamos o no sacrificamos? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Sí? ¿Y dónde dice que su sacrificio anula esto? En Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? Una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de sacrificios que eran incapaces. Perdí mi borrador. Pero dice Hebreos que... Ah, bueno, tiempo. Entonces vamos en Génesis y empiezan mandamientos. Y nos damos cuenta que esos mandamientos son morales. De repente el Señor escoge a un pueblo y le dice, tú vas a ser mi pueblo. Y le da una ley. Y empieza a vivir con esa ley. Y después a su pueblo le dice, voy a traer a otras personas y van a ser mi pueblo también. Entonces nosotros estamos dentro de Israel por Jesús y nos preguntamos, ¿seguimos con esto o ya no seguimos? No es moral, pero como parte del pueblo de Dios, ¿continuamos aquí? Gracias. ¿O ya no continuamos? Entonces el autor de los Hebreos dice que ya no. No podían los sacrificios hacer perfecto al hombre, limpiarlo. No podían acercarlo a Dios. Era necesario el sacrificio de uno, una vez y para siempre, dijo el Señor. Ahora, Israel no dejó de sacrificar. Pablo sacrificó todavía. ¿Se recuerdan? ¿Cuándo sacrificó Pablo? Después. ¿Sí? Y resucitó. Hermanos, ¿cómo estamos con hechos? Cuando hizo su voto. Hizo voto nazareo. Él fue al templo y sacrificó y le dijo Santiago, eh, recuérdate que la gente está diciendo que tú estás diciendo, dicen por ahí que tú dices que
mandas a no cumplir la ley de Moisés. Entonces, haz tu voto y cúmplelo para 5 personas más. Entonces tomó un animal y lo fue y lo sacrificó con 5 personas más. Pero él entendía que el sacrificio era una vez y para siempre. Ahora, ¿por qué nosotros no hacemos sacrificios si Pablo se hizo sacrificio? Por economía. Ese es un punto, sí. Sí, sí esa es una parte. Pablo dice que se hizo gentil con los gentiles y judío con los judíos. Pero hay otra razón hoy por la que nosotros ya no tenemos ni siquiera esa oportunidad de hacernos judíos con los judíos. Porque no hay templo. ¿Quién dijo eso? Punto la estrellita en la frente. Ya no hay templo. Porque esto quería un altar. Y el altar estaba en el tabernáculo. Y después el altar estuvo en el templo. Y ya no hay altar. Hay una. Si alguien quiere ir a ver el altar, ya no hay altar. ¿Qué hay ahí? Cuando quieran, hay planes para reconstruirlo. Yo hablé con alguien de la embajada y me dijo que están rastreando a todos los Cohen. Por si no sabían, todos los que son apellido Cohen se supone que vienen de los levitas y ellos supuestamente van a restaurar el culto. Y eso es cierto, alguien de la embajada me contó. Sí, no creo privilegiado, pero sí real. Interesante. Bueno, esa es la primera. Entonces vemos que estas leyes de sacrificios claramente ya no son para nosotros. Las personas vienen con su arca del pacto y con humo y ¿a dónde vamos a sacrificar si ya no? Entonces empezamos a discriminar y a ver que algunas iglesias están haciendo prácticas que no van, ya no. Ahí estaban, de cierta forma y no de otra, y Pablo dice, o el autor de los Hebreos dice, ya no, no más. Y Pablo, aunque sí hizo algunas, la hizo conforme a la ley. Él fue al templo a sacrificar. Y ya no hay templo. Ya la iglesia no es el nuevo templo sacrificial, es otro tipo de templo. ¿Estamos? La iglesia católica dice que la Eucaristía es el sacrificio. No, ya no. Eso no es así. Es otra cosa. Se acabaron. La siguiente ley ceremonial tiene que ver con los ministros. ¿Qué se dice acerca de los ministros? Ok, hay varias cosas. Son levitas. ¿Qué más? No trabajan secularmente, ¿verdad? Porque sí dice que es trabajo ministrar. ¿Qué más? De la tierra, sí. ¿Qué más? No tenían propiedades. ¿Qué más se dice de los ministros? Vivían del diezmo. Ahí estamos, ya estamos entrando un poco más a lo que hacían. ¿Qué tenían en sus vestiduras? El turim y el tumim eran piedras, pero no estaban aquí. Tenían una pechera. El efod, gracias, efod. El efod es una pechera. ¿Qué más tenían? Lo que tenían acá, los sacerdotes, la mitra. ¿Qué más? ¿Cómo se llamaban estas piedras? Eran de diferentes piedras, ¿verdad? ¿Qué tenían acá los sacerdotes? Una placa de oro que decía santidad a Jehová. ¿Qué más, hermano? Usted está diciendo algo. ¿Qué más tenían? Las piedras de zafiro. El Urim y el Tumim eran como para invocar a Dios. Eran piedras aparte. ¿Qué más? Una más.
Ah, las campanitas. Sí, tenía una campana. Y un lazo, ¿verdad? Porque cuando entraban al lugar santísimo, si no entraban purificados, podían morir y los tenían que jalar. Y cuando la campanita dejara de sonar, murió. Que sacar. Eso sí. También. Sí, ellos tenían especial cuidado con el tema el tema conyugal. También su purificación era especial. La forma de llamar a los levitas y a los sacerdotes tenía un acto especial. Bueno, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué nosotros ya no tenemos levitas? ¿Por qué no escogemos levitas? Esa es una, se perdieron. Ya, no hay quien levita. Los levitas se mezclaron con los judíos y ya no se sabe. Esa es una que es un poco obvio, que la vamos a ver en la siguiente, que es la judicial. ¿Qué otra razón? Porque ya no es necesario. Esa es una. Ya no hay templo. Pero recuerden que los sacerdotes y los levitas no solo ministraban en el templo. Esa es una gran y poderosa razón. ¿Dónde estaban los levitas y sacerdotes también? ¿Te recuerdan cuando vimos en Nehemías? Estaban entre el pueblo. ¿Y qué hacían? Enseñando, juzgando también. Estaban en las ciudades de refugio, juzgando algunos casos, enseñando. Ellos tenían a cargo la edificación espiritual de los israelitas que no estaban en Jerusalén. Y habían turnos, rotaban. ¿Por qué ya no hay levitas acá? Bueno, no hay templo, no importa. Vamos a enseñar acá. Es, ajá. También está en Hebreos. Ese es un buen texto, pero que respalda un texto más claro que es el de Hebreos. Exactamente. Él dice que los sacerdotes no podían ser, no tenían la capacidad moral para librar al pueblo de sus pecados. ¿Cuál era la evidencia de esto según el autor de los Hebreos? Que se morían. ¿Qué pasaba cuando se morían? Tenían que enterrarlos y sacar a otro sacerdote. Y después moría, y otro, y después moría otro. Entonces eran incapaces por sí mismos de cumplir con toda su labor, de trabajar para la bendición y la expiación, el perdón y todo esto del pueblo. Hasta que vino un hombre llamado Jesús y él dice, él eternamente y para siempre. Está parado delante del Señor ofreciendo su sacrificio único y eterno. Estos entonces solamente son figuras, sombras de aquel que es el verdadero sacerdote, que es según no el orden de Leví, no era levita, sino del orden de quién, de Melquisedec, un sacerdote para siempre. ¿Por qué ya no tenemos entonces levitas ni sacerdotes? Porque Jesucristo lo ha cumplido. Una categoría más. ¿Cuál es la otra categoría relacionada con la ley ceremonial? Tenemos las leyes de sacrificios, las leyes sobre los ministros y la última. Bueno, podríamos sacar un par más, pero la regulación de la adoración. Eh, pero tiene dos partes. Una es la de los sacrificios, que es lo que hay que hacer, y la otra. Sacrificios, ministros, ¿sí? Lo que se hace, quién lo hace y el lugar. Gracias. El lugar de adoración. Bueno, el pueblo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Somos nosotros. Pero el punto es quién nos dirige, cómo lo hacemos y dónde lo hacemos. En la palabra el lugar está regulado. ¿Dónde era el lugar de adoración? Vamos a desglosarlo. Primero, el altar. ¿El altar estaba en dónde? Primero, en el tabernáculo.
Pero el tabernáculo fue temporal y después dio paso al templo. Ahí está. ¿Para qué era el altar? Para el sacrificio. Ahí estaba. ¿Qué era el tabernáculo? Era un templo móvil. ¿De qué estaba hecho? Se lo empacaban y se lo llevaban. Esta era una carpa, ¿sí? Donde estaba el arca también. Y después viene David y le dice, Señor, ¿cómo estás tú en una casa toda fea? Algo así le dice. Y el Señor le dice, yo no, para empezar le dice, yo no habito en templos hechos por manos de hombres, pero yo te voy a hacer un templo a ti. Y dejan el tabernáculo y empieza la construcción del templo por el hijo de David llamado Salomón. Y consagran el templo y Salomón hace un gran aspaviento, hace un altar, transportan el altar y las indumentarias que vamos a ver en un momento, y la presencia de Dios que estaba en el tabernáculo también se muda al templo. Ingresa la presencia del Señor y salen todos. Y llena y nadie puede quedarse ahí. Y ahora este es el nuevo lugar de adoración, el templo. ¿Qué pasa con el templo? ¿Qué hay en el templo? ¿Qué había en el tabernáculo que se muda al templo? El arca. ¿Qué era el arca? El arca del pacto. ¿Qué era? Era la presencia de Dios. Si de por sí el tabernáculo era la presencia, del arca era más la presencia de Dios todavía. ¿Qué tenía el arca dentro? Las tablas. El segundo juego de tablas, ¿verdad? El maná. ¿Qué más? La vara de Aarón. Solo, ¿verdad? Tablas, maná, vara. ¿Me falta alguno? ¿Se recuerdan? ¿Alguna vez la vieron? En internet, ¿verdad? Porque ya no hay. Los querubines, ¿verdad? No estaban afuera, no estaban adentro, sino estaban afuera. Las malas imitaciones del arca del pacto tienen dos angelitos así, ¿verdad? Orando, uno contra otro. De acuerdo al registro bíblico, lo más probable es que sean dos animales así, cubriendo, protectores. Imaginen en el templo esos grandes leones que a veces hay, toros. Imaginen ahora el arca cubierta por dos grandes animales con sus alas, así. Y con partes humanas, pero también partes de animal. Eso es una representación más fidedigna de lo que era el arca del pacto, lo que tenía encima. ¿Qué eran esos querubines? Ahora que ya leímos Ezequiel 1 y 8, ¿qué representaban esos querubines? La presencia de Dios. Pero ¿cuál era el rol de los querubines cuando Ezequiel lo vio? Transportar el carro del Señor. Eran los protectores de la presencia del Señor quienes llevan. Cuando están ahí querubines, si ustedes miran algún querubín, ahí está el Señor. Entonces el arca ahí tenía los querubines y esto es el trono de Dios. Los querubines estaban abajo y arriba estaba el Señor en su trono. El arca estaba ahí, estaban los querubines y arriba está el Señor. ¿Qué más hay en el templo? El candelabro. ¿Qué hacía el candelabro? ¿Cómo era? Esto es lo que llamamos la menorá. ¿Cómo era la menorá? Tenía brazos, ¿verdad? Para las velas. Y tenía que mantenerse siempre encendida. Eso era. ¿Qué más tenemos en el templo? La mesa y los panes. ¿Qué cosa? ¿Qué más había en el templo? Las basas. ¿Se recuerdan de las basas? No. También estaban los manantiales o los mares. ¿Qué tenían los mares? Agua. Y bueno, ahí están todas las cosas del templo.
Porque ya no tenemos estas cosas, ya no las fabricamos para nuestro lugar de adoración. No les gustaría tener un arca. Hay muchas iglesias que se fabrican sus arcas y entran con el arca, danzando. Que el que iba danzando era David, no los sacerdotes, pero bueno, como estamos en el nuevo pacto. Ese es el punto, que es una mezcla ahí de todo, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quito, esto lo pongo. No, el Señor dice así. ¿Por qué ya no hacemos esto así? El cuerno, el chupar. Ese es un poco más civil. ¿Por qué ya no lo hacemos? Para empezar, el Señor los ordenó. A Moisés no se le ocurrió, vamos a poner unos toros con cabeza de león encima del arca. Se va a ver, pero van a ver. Él no dijo así. El Señor le dice, aquí están mis planos y estas son las medidas. Hazlo así y estas personas lo tienen que hacer, estas personas lo tienen que llevar. David quiere mover el arca del pacto y se cae o se va a caer y vino un temerario y con muchas buenas intenciones puso su manita para que no se cayera la bendita arca del pacto. Se iba a ensuciar, se iba a lastimar, se podía romper. ¿Y qué hizo el Señor? No, muere. No, no te toca, que se caiga. Pero no me desobedezcas. ¿Quién tiene que llevar el arca? Los sacerdotes tenían que llevar el arca, los levitas tenían que llevar el arca. Y por eso se enoja el Señor y David hasta deja de bailar porque era muy grave lo que había pasado y el Señor le dice, mira, lo que hiciste no estuvo bien. Con todo y su corazón danzante le dijo el Señor, no. Entonces, lo primero es que el Señor dice cómo, cuándo y qué cómo. Y ahora nosotros ya no tenemos las personas que lo hagan. Estas cosas se perdieron. ¿Cuándo se pierden? En la destrucción del templo. ¿Por quién? Primero por Nabucodonosor en Babilonia. Se lleva algunas y otras se pierde. 70 años pasan ahí en cautiverio con Ezequiel, está ahí, Daniel y todos ellos pasan ahí. Y regresan con Zorobabel. Y el rey regresa algunas cosas y vuelven a construir lo que allá no estaba. El templo ya no estaba, estaba derribado. ¿Quién construye el templo otra vez? Zorobabel. Y el templo es más pequeño. Si ustedes miran los planos, y ahí están los sermones, yo digo cómo son las medidas, pero es más pequeño. Y cuando primero hacen el altar, y cuando miran el altar y hacen el primer sacrificio, los que eran más grandes, que habían visto el antiguo templo, lloraban. ¿Por qué lloraban? No se parecía a lo que ellos vieron. Y faltaba algo más. 18 años después se termina de construir el templo. Y cuando se construye el templo, pone la última piedra, digamos, pasa exactamente algo que no pasó la vez pasada, que hicieron el primer templo. ¿Qué fue? La Shekinah no vino. La presencia del Señor no llegó. Terminaron el templo y la presencia del Señor ya no estaba ahí. Y el Señor empieza a cancelar todas estas cosas. Y después dice nuestro Señor Jesús que esto ya no tiene validez y que los va a terminar de matar todos. ¿Cuándo pasa eso? Hoy sí con los romanos, ¿verdad? Ah, bueno, literalmente, no teológicamente. Literalmente, Roma se lo lleva, destruye todo y se lo lleva todo. Ya no hay templo. No hay arca, no había arca. Babilonia se llevó el arca y nunca la regresó. Volvieron a hacer alguna de las cosas, pero después con los romanos se las llevaron y ya. Tito Vespasiano. Sí, perdón. El Tito Vespasiano, el comandante general de Roma, de una de las tropas de Roma, entra a Jerusalén y destruye todo esto.
Ahora sí, teológicamente. ¿Por qué entonces ya no las volvemos a construir? El arca del pacto no la volvieron a hacer. Cuando Nabucodonosor se la llevó y regresa a Zorobabel y dijeron, hagamos las cosas otra vez, ya no hicieron otra arca. ¿Por qué no hicieron otra arca? Porque la anterior tenía sus lineamientos y tenía quién la tenía que hacer. Y ya no estaba, ya nadie podía hacerla. ¿Qué le iban a poner? ¿Dónde estaban las tablas? Perdidas. ¿Y la vara? Quemada, tal vez quebrada. Los panes se los comieron de plano. Sí, estaban vivos, no estaban podridos. Por eso no hicieron el arca. Ahora, ¿por qué nosotros no hacemos las cosas que sí hizo Nehemías? ¿Qué se hizo Zorobabel? Teológicamente. Esa es una de las explicaciones, tal vez la más importante, que empieza a verse acá. Nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Yo les he comentado, los samaritanos tenían su propio templo, que ya no existía, ya los judíos lo habían destruido, pero adoraban en Siquem, y los otros judíos adoraban en Oreb, en Jerusalén. Y la samaritana le dice, ¿dónde adoramos? Aquí o allá. Y Jesús le dice, aquí. Primero le dice, acá. Lo que nosotros sabemos lo que adoramos, ustedes no saben. Pero llegará la hora donde ni aquí ni allá, sino donde sea. Entonces, primero Jesús afirma la validez del templo y dice, ustedes no tienen ni idea de lo que hacen. La salvación viene de los judíos. Se adora en el templo en Jerusalén. Pero eventualmente llegará la hora donde no se adorará ni ahí ni allá, sino en todo lugar, porque los que adoran son en espíritu y en verdad. ¿No? Esa es la conclusión del Señor. Hay otra ocasión donde el Señor está caminando por Jerusalén y los discípulos le dicen, mira este templo, este gran templo, estos edificios. El templo de Zorobabel, aunque era más pequeño que el de Salomón, Herodes se dio a la tarea de ampliarlo, no la casa, sino alrededor. Y llegó a ser más grande que el de Salomón. Lo que hizo Herodes fue llevarlo más allá. Una de estas puertas todavía sigue. ¿Cuál es? El muro de los lamentos. Entonces el Señor dice, esto no quedará piedra sobre piedra. Bueno, entonces vemos, hermanos, que estas leyes empiezan a salir cuando Dios da la ley a su pueblo. No son antes, no son morales, no la tienen otros pueblos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor dice, todas estas tienen un propósito de ser leyes, este es el nombre, transitorias. ¿Qué es una ley transitoria? Y después se acaba. A veces así dicen nuestros decretos, ¿verdad? Tal institución es creada y funcionará con este presupuesto y después el Congreso deberá crear un nuevo impuesto para financiarlo. Así dicen leyes transitorias. Esta institución operará bajo este reglamento y después, y así. Estas son leyes transitorias. Eran leyes vigentes, reales. Si ustedes no las hacían, ustedes pecaban. Pero, y tenían fecha de caducidad. Eran temporales. Cuando el Señor dice, se aparece a Pedro y le dice, toma, ¿qué más le dice? Mata y come. ¿Qué le dijo Pedro? Sí, Pedro estaba atendiendo las leyes de la limpieza. No me las voy a comer. Tu palabra, Señor, dice esto. ¿Y qué le dice el Señor?
¿Y cuál es la palabra que usa? Es lo que Él ha limpiado o purificado. No dice que nunca fue sucio. Él dice, yo ya lo limpié. Y así pasa con cada una de las acciones. Nosotros vemos a nuestro Señor y espero que eso les haga abrir un poco sus ojos cuando lean los evangelios. Hay un señor de la mano seca y el Señor dice, levanta tu mano y la empieza a mover. Él no trabajó en día de reposo. Toca a los paralíticos, toca a los ciegos, a los sordomudos, le echa saliva, y le tapa los oídos y dice, ¡Éfata! Y grita. Y empieza a tocar a los impuros y los empieza a purificar. Él es la ley ceremonial. Él es la perfección de la ley ceremonial. ¿Se dan cuenta cómo cada uno de estos aspectos se cumple en nuestro Señor? Bueno, este no lo hemos tocado, pero el Señor dice que va a derribar el templo. ¿Qué templo se derribó? ¿El de Jerusalén o el de Él? Su cuerpo, dice Él. ¿Y qué pasó con el de Jerusalén? También lo derribaron. Se rasga el velo al lugar santísimo, que da acceso al lugar santísimo, y después se cumplen sus palabras, no quedará piedra sobre piedra, y derribaron el templo. Y el único templo que se ha levantado hasta el momento fue el del Señor Jesucristo. Él es el lugar santísimo, Él es el acceso al Padre. Él es la plenitud de los candelabros de la menorá. Él es la mesa y sirve. Cuando está comiendo en día de reposo, los discípulos ya no puedes recoger en día de reposo. Y le dicen, ¿no escucharon cómo David tomó de los panes de la proposición y dio a los demás? ¿Quiénes podían comer de los panes de la proposición? Los sacerdotes. ¿Y quiénes más podían comer? A los que dieran los sacerdotes dentro de los sacerdotes. Había un sacerdote que comía y se lo daba a los demás. ¿Qué hizo David? David era sacerdote. No era sacerdote, llega y con el sacerdote le dice, tengo hambre, solo tengo los panes de la proposición, tengo. Y se los da. Y come y le da los suyos. ¿Qué hace el Señor? Lo mismo, está comiendo y le da los suyos. ¿Por qué hace eso? Porque el sacerdocio de Melquisedec es más grande que el sacerdocio levítico. Y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, pues demostrando, dice Hebreos, que él era más grande. Entonces los levitas, cuando le dieron a David, demostraban que el sacerdocio de Melquisedec era más grande, y el Señor es el dueño del día de reposo, más grande que cualquier otra ley ceremonial. Todos tienen un cumplimiento perfecto en nuestro Señor Jesucristo. Cuando leamos los textos vamos a ver en qué sentido las leyes ceremoniales se cumplen en nuestro Señor. Por eso son transitorias. Ya no es pecado. Ya purificó. Él los purificó. No está diciendo la ley que siempre van a ser, que son malos. La ley no dice que los alimentos son malos. El calificativo que le daba la ley a los alimentos eran impuros. Es diferente. Las mujeres en su periodo eran mujeres impuras. Los leprosos eran hombres impuros, no eran malos. De plano sí eran malos, ¿verdad? Pero no se refiere a eso, se refiere a que es una forma en que el Señor enseña que Él es el único que puede purificar al hombre. Y por eso quiso revisar el texto de Cornelio y Pedro, en el 10:15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo veamos. No es que sea, oye, es limpio. Sí. No, malo no era. También era con los muertos. En esa misma escena que está con la mujer con flujo de sangre, en esa misma escena va y resucita a la hija de Jairo y está muerta. Nadie puede tocar a un muerto porque se hace impuro. ¿Qué hizo el Señor? Ah, bueno, si la muerte es el problema, levantémosla. La hizo pura. ¿Se ensució él? No. Lo limpió, que es diferente. Él es el fin de las leyes ceremoniales. Por eso ya no las cumplimos, porque eran transitorias hasta llegar a la perfección en Jesucristo. Y seguimos esperando
la perfección de nuestras leyes. Ya no tomaremos más Santa Cena, ¿verdad? ¿Cuándo tomaremos la última copa? En Sukkot, ¿verdad? En tabernáculos, cuando Él habite con su pueblo y nosotros con nuestro Dios. ¿Qué dice el Señor? No beberé más del fruto hasta que venga con ustedes. Hombre, si la teología de Levítico es Pedro, uno no se da cuenta de los que se pierde a veces. Ok, así interpretamos las leyes ceremoniales. ¿Dudas, comentarios? Bueno, muchos sectores Solo, Esfuerzos humanos para reconstruir el templo han habido muchísimos. De hecho, he sabido que los judíos tienen muchos recursos económicos como para reconstruir el templo. Pero durante siglos no había acceso a la tierra, al lugar. Y hoy también hay acceso, pero igual no la pueden reconstruir. Y entonces la pregunta retórica es, ¿será que Dios está dormido durante 2000 años? Y si, bueno, el Señor, pero siempre ha sido de voluntad divina todo esto, no es de voluntad humana. O sea, la reconstrucción del templo de Zorobabel no era que los judíos dijeron, bueno, planifiquemos reconstruir el templo, no, ellos no querían. Dios manda a sus profetas y a sus siervos y a Darío y a Ciro, y él es el que da instrucciones que se reconstruya el templo. Y ahora las instrucciones es, no hay templo, el templo es Cristo. No es que esté dormido el Señor, ni que falte voluntad de los judíos por reconstruir el templo. Ellos sí quieren, pero el Señor no. por lo menos hasta el momento, ¿verdad? Si se reconstruirá, puede ser que no. Pero aunque se reconstruya, está de más. ¿Alguien más tiene otro comentario? Siempre he tenido la pregunta de dónde Melquisedec. Dice Hebreos que no tiene origen. Que no se dice su origen. Sí, no. Ahí sí dice. Dice no sabemos. Pero era... Y seguiremos con la duda hasta preguntarle porque Que no... Abraham le dio los dioses, que fue alguien que sí. Ah, sí, sí. Eso sí es cierto. esa pregunta no nos lo va a entender el Señor. No puede, porque Él es eterno. Desde antes, pero nos ha amado con amor eterno. ¿Cuándo termina? El concepto este es humano. No tiene sentido. Esa es la enseñanza, ¿verdad? Que no se dice el origen de Melquisedec para que veamos que el oficio del Señor no tiene origen tampoco. Pero el origen de Melquisedec como persona sí no se dice. ¿Algún otro comentario? Hebreos 7:3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio Abraham los bienes de todos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Este rey de paz, sin padre, sin madre, sin tecnología, que ni tiene principio de vida ni fin de vida, sino esto semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. O sea que sí responde la pregunta, ¿no? Y ¿qué responde la pregunta? Y la respuesta, no tiene principio. No tiene origen. Y tiene padre, tiene rey. Sí, en Salem habían reyes sacerdotes. La Biblia menciona a Melquisedec y menciona a Adonisedec. Adonisedec es lo mismo que Melquisedec. Adonisedec significa sacerdote del Señor. Algo así. Adonai. Y David cuando conquista Salem, recuérdense que David no inicia siendo rey en Jerusalén, él conquista Salem en el 7º año, empieza a reinar en Jerusalén como el rey sacerdote. Por eso usa el efod, ¿se acuerdan cuando usa el efod? No quería entrar a ese punto, pero era que me caminó el hermano. Se puso el efod y empieza a danzar. ¿Quién se podía poner el efod? El sumo sacerdote, él era judío, no podía, pero él era el sacerdote de Salem también. Salomón hereda ese sacerdocio y bendice al pueblo. Cuando consagra el templo, bendice al pueblo. ¿Quién podía bendecir al pueblo?
el sacerdote, y Salomón los bendice. Y Jesús viene siendo el siguiente. Ahora, ¿por qué bendigo yo? Ya que no hay sacerdotes. Esa sería otra pregunta, ¿no? Dentro de todas estas prácticas hay elementos que se mantienen, que son elementos sustantivos de la sustancia. ¿Qué elementos sustantivos del Pesaj mantenemos? De la Pascua, la Santa Cena. De los rituales de purificación, pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón al Señor, su purificación, la paz, la confesión de pecados. El Sukkot del tabernáculo lo tenemos pendiente. Shavuot, Pentecostés. ¿Dónde está Pentecostés en nuestra vida? Derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Dónde tenemos los levitas según la Biblia? Hay parte en los diáconos y hay parte en los pastores. Pero eso también está en la Biblia. Pablo dice que los levitas y los sacerdotes vivían del templo. ¿De qué vivían los sacerdotes y los levitas? De los diezmos y las ofrendas. No vivían del aire. ¿Qué más? Bueno, y parte de lo que hacían los ministros era bendecir. Del antiguo pacto. Bendicen los ministros del nuevo pacto. ¿Dónde lo vemos? Ahí yo las que leo, léanlas. Están en las cartas. No solo los apóstoles. Pablo tiene bendición, Santiago tiene bendición, que era pastor, Judas tiene bendición, Pedro tiene bendición, y Pedro dice, yo soy anciano como ustedes. O sea, yo soy pastor como ustedes. Por eso algunos elementos permanecen, pero son los que el Señor dice, estos no caducaron. Pero Él lo dice. Todos los demás se acabaron. Bueno, terminamos. Señor, en esta hora te damos gracias porque tu palabra es inmensa y el conocimiento es abundante, pero más que una buena memoria, queremos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que tú das. Y que si hemos de recordar estos datos, Señor, sea porque te amamos a ti y porque tú te revelas a través de todo esto, Señor, que has dado en tu santa ley, que es buena y agradable para nosotros, que es nuestra lámpara y nuestra luz, aquella que discierne nuestros pensamientos. Y aún, Señor, estas cosas que ya han caducado siguen siendo lecciones para nosotros, para saber cómo vivir, para saber, Señor, cómo honrarte y cómo acercarnos a ti. Y para entender que algunos elementos ya han terminado porque han cumplido su función en ti, pero que debemos ser obedientes a aquellos elementos que tú dices que debemos cumplir en el nuevo pacto. Así que, Señor, elevamos esta oración, sabiendo que tú la recibes en Jesucristo. Amén.